que platicábamos hace un momento de las 3 muertes de mujeres que prácticamente convirtió en un domingo negro aquí en el estado de Tabasco, en 3 municipios, 3 hechos distintos. Centro, Balancán y Huimanguillo fueron los escenarios de estos lamentables acontecimientos. Y yo quiero agradecer que tome la llamada telefónica a Leonor Ramírez Bautista. Ella es directora del Comité de Derechos Humanos de Tabasco. Doña Leonor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel Antonio, un gusto saludarte y bueno, un saludo a todo auditorio. Conocer de entrada la postura que tiene el Comité de los Derechos Humanos de Tabasco sobre estos lamentables hechos. Pues decirte que pues muy lamentables estas noticias del día de ayer de una sociedad sin valores, lamentablemente, ¿no? Pérdida de valores y pérdida de vidas con ello, de mujeres asesinadas, pero también muestra la incapacidad de las autoridades responsables para garantizarnos seguridad a las mujeres tabasqueñas en el estado. ¿Cuánto se tiene documentado por parte del CODEUTAP de estos hechos de feminicidios? Mira, por lo menos en lo que va de este año llevamos 5 mujeres asesinadas. Y estamos en el primer mes. Mira, decirte que en relación, por ejemplo, con el año pasado fueron 48 mujeres asesinadas de forma violenta. De esas 48 fueron 15 tipificadas como feminicidio. Y si se mantiene la media que llevamos ahorita, es decir, que vamos a llegar por lo menos a las 50 mujeres asesinadas para este año. Ahora, este escenario también es propicio de que inclusive algunos colectivos han alzado la voz y manifiestan la necesidad de la implementación de la alerta de violencia de género contra las mujeres aquí en Tabasco. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, mira, nosotros, recordate que nosotros como Comité de Derechos Humanos ya hicimos una solicitud de alerta de violencia de género. Derivaron 9 recomendaciones que en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez empezaron a implementar, quedaron algunas pendientes, pero dada la postura del gobierno actual que dicen que no es necesaria esta alerta de violencia de género, pues entendemos que tampoco les interesa dar seguimiento a estas recomendaciones pendientes. Y una de esas recomendaciones pendientes, por ejemplo, era la creación de un centro de justicia para las mujeres. Por un lado, lo que tiene que ver. Por otro lado, decirte que pues esta negación y esta cerrazón de la autoridad, pues es lo que nos ha llevado a esto precisamente, porque al menos uno de los casos de uno de los 3 casos del día de ayer, un familiar de una víctima menciona que en reiteradas ocasiones fue a pedir ayuda ante las autoridades. Y esa es una de las principales problemáticas que han tenido las mujeres. Cuando van y denuncian un hecho grave de violencia, sí, efectivamente le toman la denuncia, pero no hay seguimiento por parte de la autoridad, no hay una valoración de acuerdo a la problemática, en el sentido de que muchas veces ni siquiera se toman en consideración las órdenes de protección para salvaguardar la vida de una mujer. Y ha habido casos que incluso quien se ha tenido que salir por su propia seguridad es la mujer del domicilio conyugal. Así de grave están las cosas en el estado. No hay un protocolo establecido para salvaguardar la integridad de las mujeres que se atreven a presentar una denuncia cuando suceden este tipo de hechos. Así es, sí debería de haber un protocolo, ahí se supone, y están estas órdenes de protección que deben de garantizar la vida de las mujeres en situación de riesgo. Sin embargo, muchas veces, o más bien es aplicada a criterio del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué consideran que hay temor o no se quiere implementar esta alerta? Pareciera que eso nos tacharía, o se considera que es algo malo. Pues sí, parece ser que así lo ve la autoridad, no lo ve como, al contrario de nosotras organizaciones o de quienes acompañamos trabajo con mujeres víctimas de violencia, no lo ven como una posibilidad de mejorar el trabajo que estamos haciendo. Y es que lo estamos haciendo bien, y si no, corregir
en el camino y avanzar, porque el hecho de decir que no es necesario no significa que la problemática no exista, y para muestra ahí están los 3 asesinatos del día de ayer. No puede considerarse que son hechos aislados, como siempre se argumenta. No se pueden considerar. Mira, con los datos de, por ejemplo, del año pasado que te comentaba, de 48 mujeres muertas, asesinadas de forma violenta en Tabasco, en promedio se puede decir que una mujer tabasqueña es asesinada cada semana. Entonces no podemos decir que son hechos aislados. Tampoco se puede decir que en Tabasco han disminuido los feminicidios, porque también al momento de clasificar el delito muchas veces es clasificado como homicidio doloso. Tampoco se puede decir que en Tabasco hay acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidios ni para sus familias, porque en el tercer informe del propio gobernador Carlos Merino del año pasado, su tercer informe, dio cifras efectivamente de los feminicidios en Tabasco y que únicamente están compurgando pena 30 personas, que equivale al 20%. Tampoco hay acceso a la justicia. Por otro lado, tenemos a un secretario de Seguridad Ciudadana diciendo que no es necesaria. Entonces, es más grave la problemática porque la autoridad no la quiere reconocer. Y por ende, pues tampoco podemos avanzar. Nosotros como Comité de Derechos Humanos, creo que ya la problemática no son las leyes, la problemática es la falta de sensibilidad y la disposición o la falta de voluntad política para reconocer una problemática y empezar a tomar medidas para disminuir los asesinatos de mujeres en ¿Sería Tabasco. Entonces el principal obstáculo, el reconocimiento del hecho? Yo creo que nosotros decimos abiertamente, con toda la seguridad y sin miedo a equivocarnos, que es esa falta de voluntad política, porque ha habido incluso hasta recursos destinados. Decirse que cuando nosotros solicitamos alerta de violencia de género, al menos al Instituto Estatal, se le duplicaron el presupuesto. También se logró que se destinara recursos para la creación de un centro de justicia para mujeres que se inició supuestamente, había un terreno y se puso la primera piedra y terminó en un pleito que ya no supimos porque resulta que ni siquiera habían adquirido el terreno. Entonces, por eso, con toda la seguridad y sin miedo a equivocarme, esta problemática ha avanzado y no ha habido soluciones por la falta de sensibilidad y voluntad política. ¿Qué se hizo ese centro? ¿En qué quedó finalmente en esa disputa de ver una parte nada más del terreno allá en Nacajuca? Exactamente, sí. Ustedes, los medios de comunicación, también dieron a conocer ahora sí que los hechos, porque incluso a nosotros como Centro de Derechos Humanos muchas veces nos es negada la información. Sí, se supone que estaban casi 30 millones, más de 30 millones destinados para esa creación de ese centro, donde se suponía que ahí iban a estar todas las instancias a las que una mujer en situación de violencia necesita recurrir y para facilitar y mejorar la atención. Sin embargo, pues no supimos qué pasó, no se construyó, no sabemos a dónde quedó el dinero, si se regresó o qué pasó. Entonces, es sumamente grave. Y en el caso del Instituto Estatal de las Mujeres, pues simple y sencillamente no ha habido avances, se limitan a acompañar únicamente a una mujer víctima de violencia que llega con ellas a interponer su denuncia, no hay un seguimiento y por lo tanto tampoco no hay una valoración de el acceso a la justicia para estas mujeres. Ni mucho menos una protección. Leonor Ramírez, agradezco el que tome la llamada y conocer su postura sobre estos hechos. Muchas gracias, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Es Leonor Ramírez Bautista, la directora del Comité de los Derechos Humanos de Tabasco, a propósito de estos lamentables acontecimientos conocidos el día de ayer en 3 municipios, le platicaba, Centro, Balancán y Huimanguillo.